Estamos en una serie de predicaciones que se llaman parábolas que cambian vidas, ok, parábolas que descubren los códigos de nuestro corazón, los secretos de nuestro corazón. Y hoy yo tengo el privilegio de compartir con ustedes una parábola que hace parte de una respuesta que Jesús viene dando a sus discípulos. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 3, está Jesús sentado en el monte de los olivos. Estoy hablándoles como un poquito de contexto antes de ir a la parábola. Y le hicieron una pregunta que realmente eran como 2 o 3 preguntas. Le están preguntando que ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida? Le están preguntando. Y él comienza a responderles con 5 parábolas. Y termina en el capítulo 26, versículo 2. Ahí terminó la respuesta a una pregunta que ellos le hicieron. La parábola que me corresponde a mí en el día de hoy, en la cual tengo el privilegio de compartir con ustedes, con mucho temor, por cierto, es la parábola de los talentos o las monedas de oro en la versión internacional. Y quiero que entonces me acompañes y vamos a leer en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Voy a leer a beneficio de todos. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000 diciendo: Señor, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven ahora a compartir la felicidad de tu señor. Luego también el que recibió 2,000 monedas informó: Señor, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Acompáñame en oración, mi hermano, mi hermana, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor del cielo, por esta palabra. Prepara nuestros corazones, Señor, y permite que ella siga atravesando nuestra vida, que tu palabra descubra los códigos secretos, los pecados que hay en nosotros. Desafíanos, consuélanos, aliéntanos y tráenos esperanza, Señor, a través de tu palabra. Tenemos una historia maravillosa que Jesús le está contando a los discípulos como parte de la respuesta, como les había dicho, y muchos lo llaman el sermón en el monte de los olivos. Un poquito de contexto de esta parábola es que en aquellos tiempos en que la parábola fue dicha, los terratenientes ricos delegaban la administración de sus riquezas a hombres capaces de multiplicar recursos. Algunos de esos siervos eran siervos libres, otros esclavos o siervos en este caso, como en este caso,
pero a todos se les daba según la capacidad, según el análisis que cada amo hacía en ellos. Caso parecido se dio cuando Potifar y el faraón delegaron, confiaron las riquezas que generaban la estabilidad y el futuro de sus reinos a José, aquel esclavo que sus hermanos habían vendido y había llegado como esclavo al palacio del faraón. Naturalmente que los amos entregaban sus bienes a mayordomos confiables, mayordomos que hicieran bien el trabajo. Ahora, cuando Jesús cuenta esta parábola, era común también que los terratenientes salieran a realizar algunos viajes. Y por las condiciones precarias de transporte en el entonces, no se podía precisar el tiempo de su regreso. Así que podía tardarse lo suficiente como para que aquellos a quienes se les había confiado una grandiosa suma pudieran multiplicarla, pudieran trabajarla y dar excelentes resultados luego. Los siervos, como en el día de hoy cualquier empleado, en la medida que interactúa en la empresa y con sus jefes, aprendían a conocer a sus amos, aprendían a tener un concepto de sus amos. Algunos, no todos, actuaban con gratitud, porque entendían que hasta sus propias vidas eran pertenencia de sus amos. Pero no en todos los casos se daba esto. Multiplicar una riqueza, unos valores como estos, para quien tuviera la capacidad, igual que hoy, no era tarea difícil. De hecho, había una práctica que era la práctica del préstamo con intereses, que si bien es cierto la ley en Éxodo capítulo 22 verso 25 lo prohibía para los judíos, no obstante no aplicaba para los gentiles. Sin embargo, muchos judíos podían prestar a los gentiles con intereses. La ley aplicaba era para que entre su propio pueblo no se cobraran intereses en el pueblo del Señor. Pero muchos judíos, como les dije, practicaban el préstamo a gentiles y ganaban buena rentabilidad, buenos dividendos. De hecho, muchos aristócratas judíos ricos se basaban más en la ley griega que en la ley judía. Entonces, darlo en préstamo ya era de alguna manera un buen negocio. Y cuando hablar de seguridad, de proteger bienes se trataba, habían dos prácticas en ese tiempo que se podían realizar. Una de ellas, que era más bien relajada, era guardar los bienes envueltos en pañuelos. La otra era cavar hoyo en la tierra y enterrarlo. Hasta el día de hoy todavía algunos encuentran entierros por ahí porque era la manera más segura en nuestro tiempo para proteger. Nos dicen en el banco llame policía, o están los carros de valores y todas estas empresas que se encargan de eso. En ese entonces esas eran dos formas de proteger los dineros. Quiero contarles que una de los clientes potenciales en ese entonces, para ellos invertir el dinero en calidad de préstamo y así obtener grandes ganancias, eran los cambistas. Recuerdan que en el templo venía gente de mucha ciudad, de varias naciones para adorar, y entonces allí venían y compraban para presentar su sacrificio y necesitaban allí cambiar. Entonces los cambistas podían ser clientes potenciales en quienes estaba segura la inversión, y ellos tenían la capacidad de multiplicar estos dineros, pagar los intereses y sacar grandes sustancias de ganancias, sacarle mucho provecho al asunto. Entonces, hasta ahí la parte del contexto. Bueno, no, hay algo más del contexto. Esta parábola se da aproximadamente una semana antes de la crucifixión de Jesús. Y lo normal en las parábolas es que es dicha, es referida hacia los fariseos. Pero esta parábola hace parte de una respuesta que los discípulos le están preguntando a Jesús, entre los cuales estaban 12, y uno de ellos luego lo traicionaría. Interesante. Cuando estuve haciendo el estudio de esta parábola, pensé mucho en algo que me sucedió a mí. Quiero contarles una anécdota personal. Me sucedió hace 24 años
en un rebaño. A propósito, estamos en temporada de rebaños y les animo a ir a los rebaños. Los rebaños son grupos pequeños en casa donde entablamos amistades, tenemos compañerismo, estudiamos la Biblia, oramos unos por otros y se crean y se fortalecen lindas amistades. Hace 24 años en un rebaño conocí a una familia. Esta familia, hace alrededor de 18 años, viajaron a un país muy lejano. Ellos tenían bienes de muy buena calidad. Todo lo que tenían en su casa era de muy buena calidad. Y antes de viajar, ellos lo que hicieron fue que tomaron todos sus bienes y comenzaron a repartirlo entre sus familiares y entre sus amigos, amigos buenos y amigos malos. Yo estoy entre los amigos malos. Y repartieron todo lo que tenían entre todos. De hecho, hasta hace un año disfrutamos una vajilla que nos dejaron hace 18 años. Las cortinas que teníamos en casa, hace un año las cambiamos, eran las cortinas que ellos nos habían dejado. Y disfrutamos mucho de lo que ellos nos regalaron. Esta semana, hace 3 días, recibí una llamada de ellos a exhortarme. Me exhortaron por lo malo que soy como amigo. Y recibí esa exhortación. De ahí para acá, hace 10 años aproximadamente, comenzaron a venir cada año y medio aquí al país, y cada que vienen con una lista muy organizada y traen, sin exagerar, aproximadamente 50 regalos. Traen una lista de cómo distribuir su tiempo para estar un tiempo con los familiares de ella, un tiempo con los familiares de él, un tiempo con amigos de ella y un tiempo con amigos de él. Y cada vez que vienen nos dedican a nosotros una semana. Son amigos especiales. Esto se los cuento para que ustedes se animen a ir a los rebaños. Allí se construyen lindas amistades, relaciones preciosas que el Señor nos regala. Ellos vienen y han querido siempre contar y compartir con nosotros el gozo y la felicidad de la gracia que el Señor ha derramado en sus vidas, y así la comparten. Allá tienen un rebaño, lo que hace que se fueron de parejas y están felices disfrutando con esas parejas. Nos han insistido que vamos a vivir con ellos allí, pero el Señor sabe que todavía no es tiempo y que Él tiene cosas diferentes para nosotros, entonces no ha sido posible. Entonces, cuando estaba estudiando esta parábola, mientras más la estudiaba, pensaba bastante en ellos y les llamé también para pedirles permiso de que iba a contar la anécdota de ellos. Cuando veía la parábola, pensaba en ellos y me encontré con que en la parábola hay un hombre que iba a tomar un viaje, un largo viaje, y repartió. Y al mirar las características del viajero que hay acá, del hombre que repartió sus bienes, y al mirar cómo el Señor me ha tratado con gracia a través de este amigo, me llevó a ponerle como título a este sermón, El viajero bondadoso. Porque encontré en esta perícopa, en esta parábola, un viajero lleno de bondad, lleno de amor y de misericordia, ¿sí? Que entrega sus bienes valiosos. La he dividido en 3 punticos. La primera división va del verso 14 al verso 18, y esa primera división es que el viajero bondadoso reparte a todos. La segunda división va del 19 al 23 y es que el viajero bondadoso comparte su felicidad. La tercera división va del 24 al 30 y es que el viajero bondadoso, cuando viene, él paga, él retribuye. Quiero invitarles entonces a que me acompañen a desarrollar los punticos, esta división. Cuando el viajero comenzó, se da cuenta que el texto dice que llamó a sus siervos. Este viajero, aquí tenemos unos personajes y quiero compartir con ustedes a quienes hace referencia a los personajes. Tenemos al viajero bondadoso o al Señor que llamó a sus siervos, y ese Señor no es otra cosa que el antitipo. Es el tipo del antitipo. El tipo en este caso es el Señor que llamó a sus siervos. El antitipo de ese Señor de la parábola no es otro que Jesús de Nazaret, quien ha llamado a sus siervos, quien viene llamando todavía a más siervos para él. Los 2 primeros siervos a quienes les entregó 2,000 monedas de oro y 5,000 monedas de oro representan a los seguidores de Jesús, representan a los creyentes.
a su iglesia. Pero el último siervo representa a los inconversos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, nadie dijo nada. Espero que me vaya bien a mí. Ok. Entonces, es precioso porque cuando los llama, no hay otra cosa que dar muestras de su gracia, de su bondad y de su misericordia. Los llamó y entregó a uno, le entregó 5,000 monedas de oro o 5 talentos. Ahora, hablemos de talentos. ¿Qué son talentos? Según la Biblia, el talento era una medida de peso que podía estar representada en monedas de plata o en monedas de oro. En este caso, pareciera ser eran monedas de oro. Cada medida, cada moneda tenía un valor que se representaba. Y se dice que en este caso, 1,000 talentos, 1,000 monedas de oro, perdón, un talento, equivalía en la conversión a denarios a 10,000 denarios. Y un denario representaba el salario de un día de trabajo. Eso quiere decir que al que menos le dio, le confió 10,000 días de salario. Si dividimos 10,000 días de salario en 365 días de un año, eso nos da 27 años y un poquito más que delegó, que confió en este último siervo. Si quieren saber la cuantía de cuánto le dio a los otros, multiplique por 2 y luego por 5. Y se van a dar cuenta la magnitud de la suma que les entregó. Era algo muy valioso. Estaba dando muestras de la generosidad de este señor. Estaba dando muestra de lo amplio y la oportunidad que estaba dando, pero también de cómo estaba confiando y entregando por puro amor todos sus bienes. Este hombre necesitaba hacerlo basado en su carácter, su justicia lo caracterizaba y dice que le dio a cada uno conforme a su ¿qué? A su capacidad. No le dio para luego pedirle sabiendo que no estaba capacitado, no, teniendo en cuenta la capacidad de cada uno, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Es decir, que en todo momento estuvo dando muestras de la gracia, de la bondad, del carácter de este amo. Adicionalmente, les otorga una grande oportunidad y seguramente como amo de estos siervos tenía una grande expectativa con ellos. ¿Cuál sería la expectativa? ¿Acaso no sería que quería que sus vidas fueran transformadas? ¿Que sus vidas cambiaran y tuvieran una calidad de vida diferente? Como cuando nosotros no tenemos casa y nos regalan una casa, o cuando después de 15 o 20 años de estar pagando la deuda en el banco, la logramos liberar y la deshipotecamos, y eso de alguna manera no nos genera cierto descanso, nos da cierta estabilidad terrenal, saber que tenemos ya un predio propio y que no tenemos que estar pagando arriendo. Habían unas expectativas de transformar el corazón de estos siervos con la gracia que les estaba otorgando. Pero también había unas expectativas como cualquiera que entrega sus bienes, su fortuna a alguien que se lo administre. ¿Sí? El texto no nos habla de capitalismo, sin embargo permite observar dos términos del capitalismo que tienen que ver con la gratitud diferida y la gratitud inmediata. La gratitud diferida es aquella donde a quien se le confían una fortuna, unas riquezas, él espera a multiplicar y la gratitud se difiere. Es una gratitud diferida. Pero la gratitud inmediata tiene que ver con aquellos que antes de que les llegue el cheque ya se lo están gastando. Que les llegó el sueldito y ya lo tienen comprometido, no dan espera, ni siquiera se presupuestan, no miran más allá, sino que volador hecho, volador quemado, ¿verdad? Ahora, recuerden, el texto está hablando de unas medidas de valor, medidas de peso, de algo que estaba otorgando de todos sus bienes, lo más precioso de sí, lo está entregando. Vamos a ir al segundo punto. Entonces, el segundo punto es: el Señor comparte su felicidad. 19 al 23. La generosidad, la confianza, el amor, la misericordia y la gracia de este amo fue
lo que trató, lo que tocó el corazón de ellos, por lo menos a los dos primeros. Eran muestras de la bondad y el amor de este viajero. Pero el verso 19 nos está hablando de un elemento más de gracia. ¿Qué se requiere después de que depositan en nosotros una fortuna y se espera, o unos bienes, unos recursos, y se espera que produzcan? Que nos otorguen tiempo, y buen tiempo, no. El verso 19 nos está hablando después de mucho tiempo. Él vino a pedirles cuentas. Ahora, es interesante que al repartir los bienes, él tuviera en cuenta que estos siervos estaban capacitados para ello, es decir, miró las aptitudes. Pero en su soberanía, para repartir grandes riquezas, también conocía las actitudes, porque los tenía dentro de su casa, sabía el comportamiento de cada uno. Así que tanto a los que calificó como buenos, como a los que calificó como malos, a todos les confió una grande suma. Se necesitaban varias cosas para que una persona repartiera una fortuna de esa magnitud. Lo primero es que se necesitaba ser demasiadamente rico. Lo segundo es que tuviera grandes propósitos con sus siervos para entregar lo más valioso de sí, ¿verdad? Lo tercero es que quería transformar la vida de ellos. Y lo cuarto es que quería que ellos gozaran, disfrutaran de lo que Él les estaba dando. Para sorpresa, esta parábola nos dice que el Señor, cuando vino, los llamó a que cada uno le pidiera cuentas. Y se dan cuenta, pidieran cuentas y se dan cuenta. Él los llama y cada uno viene, y sabía Él que todos los siervos eran malos. Porque según Jesús, en Mateo capítulo 22, cuando un joven rico salió y lo llamó maestro bueno, Él le dijo: ¿y por qué me llamas bueno? Es que bueno no hay sino uno, y ese es Dios. En ese orden de ideas, todos quedamos en la categoría de siervos malos, ¿verdad? Todos. Y Él conocía de esto. Sin embargo, la gracia, el consuelo, el amor divino es tan grande que les da un calificativo precioso, afirmándolos y diciéndolos: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco. ¡Wow! Se necesitaba tener que ser demasiadamente rico para que al mirar una fortuna de esto le dijera: en lo poco fuiste fiel. Y adicional le dice: en lo mucho te pondré. ¿Quién? ¿Qué amo? ¿Qué señor va a depositar una confianza de esas, una sumatoria de esas, en siervos malos? Solamente uno que, siendo rico, extremadamente rico, se quiera hacer pobre para que otros, sus siervos, sean enriquecidos en él. Y eso lo hizo Jesús. Siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en él. Adicionalmente, creo que ningún siervo se lo esperaba. No solamente les está dando el calificativo de siervos fieles y buenos, les dice que les va a poner sobre mucho más. Y ahora el Señor hace una fiesta, prepara una celebración y los invita a entrar y a compartir la felicidad con Él. ¿No les parece precioso? Créanme que cuando estaba estudiando esto traspasó mi corazón de ver la maravillosa gracia, el abundante amor de nuestro Dios. Y no pudo llevarme a otro texto diferente que a Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera ha amado Dios al mundo, de tal manera amó a esos siervos, que entregó lo más precioso, lo más valioso de Él, para que estos salieran del estado de perdición y pudieran tener una vida diferente, una vida transformada por el poder de la gracia transformadora de nuestro Señor. No pude pensar en otro texto como Juan capítulo 10, versículo 10, donde Jesús dice: el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien matar, robar y destruir, pero yo he venido, yo he depositado en ustedes esto para que todo aquel que en mí crea tenga una vida y la tenga con calidad, la tenga con abundancia. Porque Él quiere que tú tengas
si eres un creyente y un hijo de Dios, que tengas una vida abundante en Él. ¿Cuándo se iban a imaginar que aparte de todo lo que ya les había dado, que era más que suficiente para disfrutar y para gozar, los iba a invitar a pasar a su fiesta? El amo a su siervo los está invitando a su fiesta. Ahora, ¿se imaginan ustedes cuando el Señor les entrega estas cantidades a estos siervos, cómo salieron estos dos cantando, saltando, gritando, disfrutando esa gracia, ese amor que les había entregado, esa cantidad tan exorbitante que les entregó? Esa grandiosa suma. Yo me imagino que no podían dejar de pensar en el amor de su amo y todos los días se deleitaban. ¿Cómo nos cambió la vida? La pensión que esperábamos, la lotería que esperábamos ganarnos, les cambió la vida de un momento a otro. Y entonces, felices, llenos de contentamiento, se esmeraban por hacer su trabajo día a día para poder mostrar resultados a su amo una vez viniera. ¿No es acaso eso lo que el Señor espera de los creyentes de su iglesia? Que nos disfrutemos su presencia, que disfrutemos de su gracia. Es interesante que muchos se han atrevido a decir que la venida del Señor es algo incierto. Otros se atreven a decir que el Señor ha tenido por tardanza su venida. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, miren cómo dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hasta que todos conozcan el evangelio de su gracia. Así, ninguno tendrá excusa. Le dio a los buenos, le dio a los malos. Estaba contando la parábola a 12 discípulos, entre los cuales había uno que luego lo vendería, lo traicionaría. La felicidad que Dios esperaba, que el amo esperaba que estos siervos disfrutaran, tenía que ser enorme felicidad, enorme gozo, que solamente la gracia de Dios puede producir. Que en medio de las aflicciones, Él dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero no temáis. En medio de las aflicciones, su gracia nos reconforta y nos llena. Y Él infunde nuevo aliento y renueva nuestras fuerzas cada día. Miren cómo dijo Calvino acerca de la felicidad en su primer tomo de la Institución de la Religión Cristiana, según Calvino. Dice: puesto que la felicidad y bienaventuranza consiste en conocer a Dios, Él, a fin de que ninguno errase el camino por donde ir hacia esta felicidad, no solamente plantó la semilla de la fe, él dice, de la religión, en el corazón de los hombres, sino que de tal manera se ha manifestado en su admirable obra del mundo, y cada día se manifiesta y declara que no se puede abrir los ojos sin verse forzado a verlo. Calvino declara, confiesa, de que la felicidad se vive, se siente, se obtiene cuando nosotros hemos recibido la semilla de Dios, cuando hemos recibido por su gracia la gracia, el regalo inmerecido. Por eso el Salmo 19 dice que hasta los cielos cuentan su gloria, y un día da testimonio a otro día del poder, del amor, de la grandeza, de las maravillas de nuestro Dios. Y nosotros como creyentes deberíamos estar observando eso día tras día y regocijarnos en su gracia, en su bondad y en su amor. Indudablemente estos dos siervos primeros gozaron eso. Seguramente estos dos siervos despertaban cada mañana pensando en la bondad de su amo. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos hacer. Tercer punto. El amo, el Señor, el viajero bondadoso, retribuye, Él paga. La naturaleza fiel del Señor, su justicia con la que repartió, la generosidad con la que entregó, no le iban a permitir negociar su carácter, sus principios, la esencia de lo que Él es. Él repartió con justicia.
¿Cómo así que con justicia? Tuvo en cuenta la capacidad de cada uno. Repartió con generosidad, ¿verdad? ¿Les parece que 10.000 días de salario al que menos le dio hay generosidad? Como el sembrador que salió a sembrarse, a repartir semilla, a sembrar semilla, sin importar qué tipo de terreno fuera, esparció semilla. Este amor esparció en abundancia a cada uno. Lo sorprendente es la manera en cómo este siervo malo está tan atrevido y miren cómo lo trata. ¿Cómo dice el versículo 24? Versículo 24. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre ¿qué? Duro. Wow. Parecería ser que aquí aplica el refrán que el ladrón juzga por su condición. Duro a alguien que le está entregando una suma de estas. Y adicionalmente le dice, mire la calumnia. Yo sabía que usted, yo sabía, tenía un buen conocimiento. Ve, qué raro. Que usted cosecha donde no ha sembrado. Por favor, ¿acaso esa cantidad de dinero, casi 27 años de salario, garantizados en sus manos, era poquito? No sembré, no esparcí. Pero tú vienes a decirme, a querer recoger donde no esparciste. Por eso tuve miedo y lo enterré. ¿Creen que sí tenía miedo? ¿O sería más bien una frase salida de cajón de un momento a otro como una excusa? Dado que ya vio que a los otros les iba a poner sobre mucho más. Algunos dirían, tuvo miedo de que se la robaran y por eso la enterró. Pero es que la práctica de prestar solamente era tan segura como tenerlo enterrado. Entonces, simplemente la rebeldía de su corazón, el pecado, lo llevó a pretender que el conocimiento que ya tenía de su amo era más que suficiente para él actuar como quiso actuar. El pensamiento narcisista que había dentro de él lo llevó a recriminar a su amo, a calumniar a su amo y a sentar a su amo, a su señor, en el banquillo de los acusados. No sé si eso tiene que ver o toca algo de nuestra realidad. A veces nos ha pasado que como que decimos, no veo al Señor obrar en mi vida. Lo más sorprendente de esta parábola que a mí me tocó fue, listo, no solamente les dio lo que les dio, sino que miren al final, versículo 26. El Señor le contestó, siervo malo, pues debías haber depositado, verso 27, verso 28, quítenle las 1,000 monedas y dénselas, ¿a quién? Al que tiene 10,000. No se suponía que ya habían rendido cuentas, como mínimo le habían dado los dividendos, las ganancias. No, se las dejó, lo que les había dado no se los iba a quitar, era para ellos mismos, era para su salvación y su propia santificación, para la transformación de sus vidas. Pero este la rechazó. Maravillosa la gracia del Señor. En conclusión, para terminar, me surgieron 3 preguntas que quiero compartirlas con ustedes y como aplicación también. ¿Cómo está tu comprensión del Evangelio? Este hombre dijo, yo sabía que tú, yo tenía un conocimiento. Yo no sé cuál es nuestro conocimiento, yo asumo que el mío es mínimo y eso me obliga, me lleva a la necesidad de correr a Jesús a buscar cada día aprender más de Él para conocerlo mucho mejor. Pero si tienes mucho conocimiento, no te jactes del conocimiento que tienes. Si lo tienes aquí en tu intelecto, yo te suplico, te ruego encarecidamente en el nombre de Jesús, bájalo a tu corazón para que no resultes cuestionando a Dios. ¿Cómo está tu comprensión del Evangelio? Segunda pregunta. ¿Te frustra hacer poco y quisiera servir más en la obra del Señor? Recuerda que Él va a venir a pedir cuentas según la capacidad tuya. Entonces, por favor, hermano, confía en que el Señor te va a pedir cuentas según tu capacidad. Aquí tenemos unos siervos preciosos que en la semana vienen, trasnochan, unos madrugan y hacen cosas preciosas y muchos de ellos quisieran hacer más. Hermano,
no te estreses por eso, el Señor va a pedirte cuenta según la capacidad que Él mismo te dio. Yo no puedo predicar como el pastor Diego ni como el pastor Efraín. Yo predico según la capacidad que el Señor me haya dado, y en eso lo disfruto. Como el de las 2,000 monedas disfrutó igual que el que tenía las 5,000, porque ambos tenían algo en común: el amor de Dios sobre ellos. Tú tienes el amor de Dios sobre tu vida, la gracia del Señor, y eso es más que suficiente para que tu vida sea transformada, para que tu vida vaya siendo santificada y para que tú seas salvo. No se trata, el texto no nos está hablando de hacer obras para ser salvos. El texto nos habla de hacer obras porque ya fuimos salvos. Ellos salieron porque ya tenían la gracia de Dios en sus vidas, porque ya tenían la oportunidad e hicieron obras. Mas uno rechazó el amor, menospreció la gracia. Y Romanos 6:23 dice que la paga de nuestros pecados es ¿qué? La muerte. ¿Qué tenía que recibir este último siervo? ¿Qué fue lo que recibió Iscariote después de? Al terminar, cada uno recibió su paga, la retribución conforme a sus pecados. A este siervo malo, átenlo y échenlo afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. No te frustres por lo que estás haciendo, por lo poco que estás haciendo. Disfruta lo que estás haciendo. Si no estás sirviendo en la obra del Señor, te animo a que comiences a servir, pero también te animo, hermano, a disfrutar la gracia del Señor en tu empresa. Si eres un empleador, gloria a Dios por eso, disfrútalo y trata con gracia, revela la gracia del Señor a tus empleados. Allí puedes desarrollar ministerio. Si eres un empleado, haz lo que tienes que hacer, hágalo con amor, para que todo lo que hagas o lo que digas glorifique a nuestro Dios. Ora por tu jefe, si es duro, ora por él. Disfruta la esposa que tienes, el esposo que tienes, porque ese es el que el Señor te ha dado. Disfruta los hijos que tienes. Hijo, si tienes un papá, una mamá dura, disfrútalos y agradece al Señor y muestra la gracia del Señor en tu vida, lo que Él ha dado de tanto valor. A Jesús, su hijo, lo dio por amor a nosotros. Entonces yo quiero invitarte, iglesia, a disfrutar lo que el Señor te ha dado, porque la gracia del Jesús es suficiente para que nosotros disfrutemos su gozo, su complacencia en medio del entorno en que Él nos ha puesto. Como esos 2 siervos, sal a disfrutar. Eso sí, no te conformes. En tercer punto, ¿a quién estás esperando? ¿O en quién estás esperando? ¿Una pensión? ¿Un viaje? ¿Una especialización? ¿Un carro? ¿Una casa? Gloria a Dios si esperas esto, porque mientras vivamos en esta tierra esas cosas las necesitamos y son importantes, pero que tu corazón no se confíe en eso, que tu alma no esté confiada en eso. Corre a Jesús y no te acomodes con tu pecado. Lucha por salir de ese pecado y de la rebelión en que tal vez el pecado nos tiene. Abdías, es un solo capítulo, versículos 3 y versículo 4 dice que tu carácter soberbio te ha engañado y Dios viene a reprenderlo. No permitamos que la soberbia de nuestro carácter nos engañe. Permitamos que la gracia del Señor quiebre la coraza de pecado que hay en nuestro corazón. Y ven al Señor hoy, corramos a Jesús, porque Él quiere darte una vida abundante, una vida con calidad. No menosprecies la gracia divina que el Señor ha entregado por ti. Jesús es la porción valiosa, más valiosa que Dios ha dado por nuestros pecados. Yo quiero invitarte, no importa si llevas muchos años en el Evangelio, si conoces mucho porque tienes mucha teología, hermano, baja esa teología a tu corazón. Si tienes poquito, esfuérzate, vamos a esforzarnos para conocer más del Señor y no distorsionar el Evangelio, la comprensión de nuestro Dios, el carácter de nuestro Dios.